Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Esta es la primera parte de este estudio, de este capítulo. Y este estudio lo titulé Seamos humildes conforme a la doctrina de piedad. Vamos a entender por qué Pablo nos enseña acerca de la humildad, que es una humildad relacionada precisamente con la actitud que tenemos hacia nuestros superiores, hacia nuestras autoridades. Y bueno, como ustedes saben, pues una de las batallas más constantes que tenemos todo creyente, de manera general, es el tema de la perspectiva que debemos mantener en nuestras vidas en relación a todo lo que hacemos, en relación a todo lo que aspiramos, porque como ya lo hemos entendido, lo hemos aprendido a través del estudio de la Biblia desde hace tiempo, nosotros debemos mantener una perspectiva de reino. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los quehaceres, los afanes de nuestras vidas cotidianas, en ocasiones nos ponen en una constante prueba acerca de este aspecto. Sin embargo, cuando hemos logrado mantener este equilibrio, cuando logramos tener un equilibrio en esta perspectiva de reino, pues siempre es prioritaria en nuestras vidas. Entonces logramos nuestro propósito, si es que logramos este equilibrio correcto. Así es de que debemos ser personas que no se desvíen fácilmente por las cosas de este mundo, por todo lo que atrae, todo lo que llama la atención en este mundo, sino que debemos mantenernos muy enfocados, conscientes de que nuestro propósito en esta vida es prepararnos para una vida eterna, aspirando, por supuesto, a este reino en donde las cosas materiales pues no van a tener ningún tipo de valor en lo absoluto. Y en ese sentido, las decisiones que nosotros tomamos deben considerar el hecho de que nuestro tiempo en este mundo pues es realmente muy corto y de manera general a nivel de la humanidad este mundo pues está llegando a su fin. Ustedes lo saben, los tiempos de acuerdo a las señales proféticas cada vez se ven más cerca de su fin. En ocasiones pudiéramos considerar que esto es un avance muy rápido, quizás ya en los últimos tiempos, pero eh, debemos estar alertas, debemos estar al pendiente de todo lo que sucede en el mundo y sobre todo no alejarnos de la palabra certera que por un lado nos advierte, nos da plena convicción de que es el Señor quien tiene el control de todo. Y que por otro lado, al mantenernos pegados a la palabra, firmes en la palabra, nosotros estamos confiados en Él. Nosotros estamos seguros de que llegará el momento en que vendrá por nosotros. Y Pablo empieza este capítulo diciendo todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Y eso es muy interesante porque Pablo inicia hablando de esta esclavitud, pero también es necesario que entender este contexto, el contexto de la esclavitud a la que se está refiriendo el apóstol Pablo, porque tienen que ver con la esclavitud de las personas que voluntariamente se entregaban para servir a otras personas en la antigüedad. Y esto de acuerdo a la Torá, de acuerdo a las disposiciones que recibió Moisés a través de la ley. Más adelante, en este mismo capítulo, Pablo va a hablar, como les decía hace un momento, de un tipo de esclavitud que desde los tiempos, desde el apóstol Pablo hasta la fecha, este tipo de esclavitud se ha ido transformando, pero el objetivo finalmente ha sido el mismo. Estamos hablando de otro tipo de fascinación, de otro tipo de esclavitud que se inclina por la fascinación, por las cosas que ofrece este mundo material, el mundo físico, una fascinación que aleja al creyente de la convicción de su fe.
Muchas personas piensan que al perseguir sus perspectivas en este mundo, materiales, económicas, etcétera, pueden tener todo el control acerca de sus propias actitudes, pero muchas veces las personas pueden perder la conciencia cuando se alejan, cuando esta aspiración, este tema lo hemos hablado en otras ocasiones y hemos sido claros con relación a las cosas materiales, perdón. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que no es malo aspirar a tener una casa, que tengas tu carro, que tengas cosas que en un momento dado puedan facilitarte tu vida cotidiana. Eso no está mal. ¿Qué está mal? Cuando el enfoque primordial, lo primero de tu vida, se convierte en eso. Eso es lo que, cuando tú cambias el orden de las prioridades de tu vida, comienzas a perder el control de toda esta situación. Comienzas y muchas personas piensan que van a mantener el control a pesar de eso, y eso no es verdad. Las personas se pierden en esta fascinación, en esta aspiración, y se convierte de repente en, en una actitud que transgrede no solamente los principios más básicos de la Torá acerca de nuestra perspectiva del reino, sino incluso se convierte en un aspecto que transgrede incluso ya los derechos de otras personas o el bienestar de alguien más. Y a veces no les importa a las personas, y de repente ya comienzan a perder todo control acerca de esta perspectiva de reino. Y aunque en este caso, aunque en los tiempos del apóstol Pablo, pues este problema ya era latente entre los creyentes, hoy en día esta esclavitud, ese tipo de esclavitud de la que estamos hablando en este momento, es cada vez más agresiva en el sentido del daño que genera en las almas de las personas. Porque mientras que el mundo les hace creer a estas personas que las cosas van a mejorar, por ejemplo, dime tú si no has escuchado que las cosas van a mejorar en el mundo, que tal o cual candidato, hablando de política internacional, por ejemplo, de negociaciones internacionales entre los países, pues tiene el propósito de mejorar la perspectiva del hombre, ¿sí? Las perspectivas en el mundo, pero en realidad eso es solo una ilusión creada por la perspectiva del hombre que no conoce ni tiene la perspectiva del reino de Dios. Esto que les comento incluso se difunde a través de mensajes en las iglesias, de sermones que los líderes, con el afán de darle aliento a las personas, comienzan a difundir este tipo de mensajes, y es muy lamentable porque la Biblia no habla de eso, las escrituras no hablan de eso. Las cosas no mejoraron antes, las cosas no están mejorando hoy y las cosas no van a mejorar en este mundo. Y no significa que porque yo les diga esto, sea un pesimista, no. Yo tengo una responsabilidad con ustedes y la responsabilidad que yo tengo para con ustedes es compartirles lo que ustedes tienen en sus propias Biblias. Esto yo no me lo estoy inventando. Todas las profecías, incluyendo las profecías que el Mesías, Jesucristo, Yeshua, habló acerca de los tiempos del fin, no hablan de que las cosas van a mejorar en este mundo por más que haga el hombre.
Lo que nos dicen las profecías es que la maldad del mundo se va a recrudecer como en los tiempos de Noé, tal cual, a grado de que Dios tuvo que tomar una decisión radicalísima. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Envió el diluvio para terminar con toda carne de sobre la tierra por la maldad que en ella había. Y si el propio Mesías, Jesucristo, dijo que todo esto va a llegar al punto de ese tiempo, del tiempo de Noé, que Dios tuvo que tomar esa decisión tan radical, imagínate entonces de dónde podemos sustentar un mensaje en el que las cosas en el mundo van a mejorar. Nosotros debemos estar preparados para lo que viene, eso sí. Tenemos que mejorar nosotros como personas, prepararnos para el reino venidero. Pero prepararnos con esa perspectiva, no para este mundo en sí que va en debacle. Ustedes lo saben, ven las noticias internacionales, todo lo que está sucediendo, líderes que se están levantando. Hay un líder muy famoso hoy en día que seguramente ustedes ya han escuchado de él. Al parecer él es egipcio y se está levantando como un líder y están reconociéndolo en varias naciones del mundo como el Mesías. Eso es impresionante. Más tarde vamos a hablar de eso si gustan en otro momento, pero ¿por qué les comento esto? Porque efectivamente todo esto se va a recrudecer y tenemos que estar preparados. Mi compromiso y el compromiso de todo aquel que tenga la oportunidad, el honor de hablar a los creyentes, tiene esta gran responsabilidad de advertirles y de enviar un mensaje que exhorte, justo como lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo. Exhorta, enseña esto, habla la verdad y exhorta. Jamás habló Pablo acerca de una perspectiva ilusoria. Lamentablemente, el mensaje que se difunde en muchos contextos religiosos es en el sentido de que la iglesia saldrá victoriosa de todas las cosas malas que están pasando en el mundo y que incluso la iglesia va a generar un cambio a grado de dominar la tierra para regresar, para preparar el regreso de Jesucristo. Esto es una mentira. La escritura no habla de esto. Al contrario, la escritura habla de que la iglesia va a ser perseguida. Entonces, tenemos que entender que debemos estar preparados. Y más vale palabras conscientes, verdaderas, que nos den un aliento. ¿Cuál es ese aliento? Pues la esperanza de la vida eterna, la esperanza del reino que anhelamos. Ese es nuestro aliento. Pero ese reino no está aquí en este mundo. Es una mentira que la iglesia llegue a ganar terreno para preparar el regreso del Mesías, lo cual eso se difunde en muchos medios. Lo que va, lo que nos va a proveer la mentalidad de reino es la claridad y la verdad acerca de las cosas que están sucediendo en el mundo y las cosas que van a suceder y en tales circunstancias tendremos la oportunidad de hacer las cosas que debemos hacer, de estar en el lugar donde debemos estar. Así es de que cuando vemos que en este pasaje nos habla Pablo de la esclavitud, tenemos que entender que no se trata primeramente de la esclavitud que se dio a cargo de la conquista de las naciones, de los países, en donde literalmente se esclavizaban a las personas. No se trata de ese tipo de esclavitud en este momento de la que está hablando el apóstol Pablo. Bíblicamente hablando de las escrituras nos habla de la esclavitud en donde las personas se entregaban a otras personas como
como siervos para pagar una deuda. Por eso, y se utiliza la palabra esclavo. Solamente que el trato era totalmente diferente, era un trato totalmente humanitario, de amor, de compasión. A pesar de que se estaba cumpliendo una deuda, el trato era totalmente distinto a lo que hoy en día se conoce en el mundo como la esclavitud. Este tipo de esclavitud lo prevé la Torá y nos habla de la forma de cumplir un compromiso de pago, de tal manera que incluso se dispuso que aquel que era siervo podía llegar incluso a sentirse como de la familia a ese grado y convertirse en siervo de por vida, por amor a su amo. Dice Deuteronomio 15, verso 12, solo para recordar y tomar contexto de las palabras de Pablo. Dice, a partir del verso 12, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás. Es un pasaje de muchos otros, y en este caso el contexto habla del tiempo de la liberación, de cumplimiento de esa responsabilidad. Dice el verso 13. Cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Fíjense el trato que se le daba. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu vera, de tu lagar. Le darás de aquello en que el Señor te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Este es el contexto de la esclavitud de la que está hablando Pablo en este momento. Si nos damos cuenta, lo que nos dice la Torá nos está hablando de un trato humilde, de servicio, y también por parte del amo, un trato justo, de respeto, de compasión y de amor. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo estas instrucciones con fundamento en la Torá, y al conocer el mandamiento relativo a los esclavos, ahora entendemos mucho mejor la forma en que se refiere Pablo a los esclavos y a los amos en el contexto bíblico, que hoy en día claramente podemos entenderlo como alguien que está bajo el mando o la autoridad de otra persona. Perdón. Entonces podemos entender eso. Y ahora sí podemos leer otra vez, verso 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces debemos darle honra a las personas que se encuentran en autoridad sobre nosotros. Ok, no estás cumpliendo una deuda, no, pero si tienes autoridades, ya sea que estás en el trabajo, tienes superiores, y si estás en la vida social, en tu ciudad, tienes autoridades a las cuales les debes honor. Pablo nos está aconsejando a tener una actitud correcta frente a quienes tienen autoridad sobre nosotros, porque en ese sentido aprendemos a comportarnos frente a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y aunque por supuesto que no hay ninguna comparación entre una persona en autoridad y el Señor, no hay comparación, por supuesto, lo cierto es que si no podemos darle honra a nuestras autoridades en el trabajo o en la sociedad, difícilmente podremos entender la honra que se merece nuestro Señor celestial. Es decir, si no podemos servirle a un hombre, no podemos servirle a Dios.
servirle con humildad y de la mejor manera. No simplemente porque hagas las cosas porque tienes que hacerlas. Vamos a ver cómo Pablo nos enseña de qué manera tenemos que servir. Fíjate bien. Continúa, dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Este es el argumento más importante que está usando Pablo para decir, compórtate bien frente a tus autoridades, a quien le estás sirviendo. Darles honra. Y cuida mucho de que tu fe no sea en demérito del nombre de nuestro Señor y de lo que se supone que has aprendido, que es la doctrina. Este es el motivo de la honra a nuestras autoridades más importante. No debemos hacer cosas por las que pudiera llegar a ser menospreciado el nombre del Señor. O incluso de enseñanza, lo que se supone que hemos aprendido de Él. Recuerden que como creyentes ya debemos saber lo que implica la sumisión. ¿Recuerdan? Pablo ya en su carta a los Efesios nos habla de la importancia de someternos a unos a otros. Y esto está muy relacionado a lo que habló Pablo con los Efesios. Dice Pablo, Efesios 5, verso 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a los propios maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y eres su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aunque el contexto tiene que ver inicialmente en este pasaje de Efesios con el matrimonio, Pablo, si nos damos cuenta, lo traslada al Mesías y al cuerpo del Mesías. Es decir, está hablando del sometimiento y de la autoridad de unos a otros. En este pasaje, por ejemplo, Pablo usa la analogía del sometimiento para comprender la forma en que debemos someternos al Mesías. Así es que el contexto del sometimiento a quienes están como autoridad sobre nosotros cumple el propósito de evitar que las otras personas hablen mal de nuestra fe, de lo que hemos aprendido. Y en el más delicado de los casos, que blasfemen el nombre de nuestro Señor, que lo ofendan. Eso es lo que a nosotros nos debería preocupar mucho. Pablo se identificó a sí mismo, recordarán ustedes, como esclavo del Mesías. Él mismo se describe como esclavo de Cristo. Y si nosotros nos consideramos esclavos del Mesías, entonces debemos dar ejemplo de servicio a otros. Dice el verso 2, y los que tienen ambos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician en su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice a Timoteo. Aquí Pablo nos confirma que lo que nos dice el versículo 1 debemos aplicarlo de manera general para cualquier persona que se encuentre en autoridad sobre nosotros. Porque en el verso 2 hace esta diferencia refiriéndose a los que tienen ambos creyentes y nos advierte que no tenemos, de no tenerlos por menos, porque sean hermanos en la fe. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay personas que en ocasiones son contratados, por ejemplo, entre los hermanos de la fe. Pues sabemos que fulano de tal, pues es trabaja la carpintería, trabaja la plomería, la electricidad, y yo requiero de un trabajo, ¿no? Y piensas, por supuesto, pues en tu hermano. Y
Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay personas que son contratadas por personas que practican la misma fe para realizar algún trabajo, pero lamentablemente hay ocasiones en que justo ese detalle hace que aquel que presta ese trabajo, que hace ese servicio al hermano, no lo hace con esmero, sino que hace un mal trabajo. Y tiene la idea equivocada de que por ser un hermano, pues no le va a exigir que haga lo mejor. Y es justo lo contrario como debe ser. Porque eso estamos hablando de un abuso. Y no se trata, por otro lado también, tampoco se trata de que quieras pagar menos, no, sino justo lo que es justo. Y esto es, ¿qué es lo que sucede ahí cuando hacen un mal trabajo aquel que va a dar un servicio? Bueno, esto es menospreciar al hermano, que se constituye en ese momento como autoridad. ¿Por qué? Porque te está contratando para hacer un servicio, ¿sí? Siendo que debería ser lo contrario, es decir, prestar un excelente servicio. Tal cual lo aconseja Pablo. Esto es lo que debía enseñar Timoteo, ¿sí? Y exhortar. Así es de que debemos someternos a la autoridad y no usar la relación de hermanos en la fe para no honrar al hermano como deberíamos hacerlo. Entender la importancia de este principio nos va a dar la oportunidad de llegar a tener una actitud humilde frente a los demás. Y esto es bien importante, la humildad. Porque cuando no hay humildad, no importa que puedas, tú te consideras que haces muy buen trabajo. Si no hay una humildad, el trato no es el más correcto. Así es de que la actitud es lo que realmente importa. Claro, el resultado también, pero partimos de la actitud correcta. Y dice el verso 3, si alguno enseña otra cosa, fíjate bien, cómo lo va a exponer Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. En este pasaje, Pablo nos está advirtiendo de quienes enseñan otra cosa. ¿A qué se refiere? Precisamente a la actitud correcta que debemos tener como creyentes frente a quienes se encuentran en una condición de autoridad. Esto es el contexto de la ley de los esclavos que acabamos de leer en la Torá. Y que el apóstol Pablo nos enseña la gran importancia que tiene saber entender el mandamiento para poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Hemos sido testigos de cómo el apóstol Pablo en cada pasaje se apoya en la Torá, en la ley de Moisés. De modo que aquí Pablo nos advierte que aquellos que enseñan algo diferente, una doctrina que no tiene su fundamento en las escrituras, en la enseñanza, ¿sí? Y que está hablando de una enseñanza que no tiene relación con las palabras de las sanas de Yeshua, su doctrina, su enseñanza, su doctrina. En consecuencia, esas cosas que enseñan esas personas de forma diferente no se encuentran en coherencia con la doctrina de la piedad. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cuál es la doctrina de la piedad? Pablo está enfatizando una doctrina de piedad y como ya lo hemos aprendido, porque ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, la doctrina de la piedad se refiere a la doctrina que enseña a comportarse conforme al carácter de Dios. La piedad tiene que ver con los atributos del carácter de Dios. En concreto. Entonces, si hablamos de doctrina, la doctrina de la piedad tiene que ver justo con la enseñanza de donde aprendemos los atributos de Dios.
Eso es la doctrina de la piedad a la que se refiere el apóstol Pablo. Una actitud que debe ser manifiesta en nuestro comportamiento frente a los demás, en nuestras actitudes, y con el tiempo, pues nuestra personalidad va a llegar a ser transformada en ese sentido. El autor de la carta a los Hebreos nos habla de este proceso, porque es un proceso, no significa que ya porque seas un creyente, en automático adquieres esta doctrina de la piedad al 100%, ¿no? En realidad es un proceso en el que nuestra personalidad llega a cambiar. ¿Cómo? Por ejercer el discernimiento entre el bien y el mal. Con lo cual, a través de este ejercicio constante, podemos alcanzar madurez espiritual. Hebreos capítulo 5, a partir del verso 13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos hablando de una práctica constante, diaria, en nuestra vida. Con lo cual podremos llegar precisamente a percibir, a conocer lo que es la doctrina de la piedad, la enseñanza de la piedad. Y enseguida Pablo nos describe a aquellas personas que enseñan otra cosa, algo que no tiene nada que ver con la sana doctrina de Yeshua. Perdón. Dice verso 4. Estas personas que enseñan algo diferente, que no tiene nada que ver con las palabras sanas de Yeshua, dice, todo aquel que enseña eso está envanecido. Nada sabe. ¿Has escuchado a gente que enseña algo diferente a lo que enseñó Yeshua? Y que dice enseñar la Biblia. Bueno, Pablo está hablando de esas personas, porque está hablando de doctrina, está hablando de aquellos que dicen que enseñan la palabra de Dios. Pero nos está percibiendo Pablo de estas personas que enseñan, que no enseñan conforme a la doctrina de piedad. Dice, estos están envanecidos, no saben nada y delían acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La característica de las personas que enseñan en contra de la doctrina de piedad, por consecuencia, es descrita como personas altivas, infladas, que es la palabra con la que se traduce, envanecidos, inflados, altaneras, personas altaneras, y con esto solo manifiestan su ignorancia, pretendiendo conocer más o querer adentrarse en conocimientos ocultos, según le llaman. Lo único que hacen es expresar su ignorancia de lo que verdaderamente tendrían que enseñar, de lo que verdaderamente es el conocimiento de la verdad. El consejo del apóstol Pablo es para que seamos exactamente lo contrario a estas personas de prepotencia e ignorancia. Y lo más triste es que en la ignorancia de estas personas, porque lo expresan, lo manifiestan cuando hablan, muchas veces sin darse cuenta llegan a la blasfemia. Y ustedes son testigos, en otras ocasiones hemos visto ejemplos muy claros acerca de cómo es que en tanta cosa que se dice, ni siquiera se dan cuenta que están ofendiendo el nombre del Señor, su autoridad, que es
su palabra y van directamente en contra de su palabra, que es justo de donde aprendemos las actitudes correctas, la humildad y el reconocimiento de la autoridad de las personas sobre nosotros. De ahí podemos aprender todo eso. Por eso me atreví a citar un pasaje de muchos que tenemos en la Torá acerca de los siervos, de los esclavos, la actitud de humildad y amor, compasión, tanto del siervo, del esclavo, como de los amos. Estas personas que se envanecen, que enseñan cosas diferentes, generan contiendas de palabras, se enfocan en asuntos que solo van a traer controversia. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que de repente comienzan a opinar y a generar discusiones acerca de aspectos que ni siquiera tienen nada que ver con la escritura, son aspectos ajenos, pero generan contiendas, controversias. Y todo esto también se generan malas sospechas, dice el pasaje. Esto se entiende que todo el tiempo están pensando mal de algo o de las personas. Y en ese sentido hay un principio muy valioso que nos enseña a no pensar todo el tiempo mal acerca de las cosas, sino que debemos pensar todo lo bueno de antemano. De antemano. Primeramente pensar lo bueno de antemano, salvo prueba en contrario, ¿sí? Filipenses 4, verso 8 en adelante dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, enfocarnos en las cosas buenas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que nos dice este pasaje es que debemos primeramente dar oportunidad a que las cosas se manifiesten tal cual son en realidad, no adelantarnos a pensar mal. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Tenemos que esperar, ¿sí? Dar tiempo al tiempo y a la ocasión. No adelantarnos a pensar mal, ya sea de las personas, lo que hablan, lo que piensan, etcétera, lo que hacen, sino que debemos esperar. Y mientras esperamos, no debemos pensar mal, porque en el más lamentable de los casos podremos pensar mal de las personas que en realidad muchas veces quizás han hecho algo y se trató quizás de un malentendido. Pero lo que no debemos hacer es generar malas sospechas cuando no existen motivos para ello. Así es de que aprendamos la humildad y con esa actitud de humildad tener muy presente que no tienen mucho que ver con nuestra humildad personal, sino es una humildad que aprendemos de la doctrina de la piedad. La doctrina de la piedad, los atributos de nuestro Señor, aquel que en su ley, en su palabra, nos deja claramente cómo es que nosotros debemos comportarnos. Amén.